ejercicio de un derecho, oficio, cargo o cumplimiento de un deber, ¿verdad? Entonces sería una causa de justificación, la del 30 numeral 2 del Código Penal. Leamos, por favor, ese artículo, alguien que tenga a la mano su código. Dice, causas eximentes de la responsabilidad penal. Son causas de exención de la responsabilidad penal las siguientes. Uno, dice. Dos, ejercicio de un derecho, oficio, cargo o cumplimiento de un deber. Quien actúa en cumplimiento de un específico deber jurídico o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Lo que les mencionaba del abogado, ¿verdad? Que muchas veces tiene que tocar aspectos bien de la vida íntima de las personas. Vaya, principalmente una demanda de divorcio por infidelidad, ¿se imaginan? Tiene que probar que la pareja es infiel o le fue infiel. Fotografías, videos, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces puede ser que eso ofenda a la persona, ¿verdad? Pero es necesario para probar la causal de divorcio, ¿verdad? Entonces, en este caso no se puede acusar al abogado de injurias o difamación, porque el abogado lo único que está haciendo es ejerciendo su profesión como abogado. No tiene intención de lesionar el honor. Y si la lesiona, estaría justificado por una causa de exención de la responsabilidad penal, que es cumplimiento en este caso, de un oficio, profesión o, o más que todo el ejercicio legítimo de la profesión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cumplimiento de los deberes, son únicamente los deberes legales, porque hay deberes que nacen de los contratos, hay deberes que nacen de uno se, 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 se obliga solo a cumplir algunas obligaciones, pero los únicos deberes que se consideran como causa de exoneración o de exención de la responsabilidad penal son los deberes legales o deberes jurídicos, o sea, aquellos deberes que están establecidos en la ley. Solo quedan exentos de responsabilidad penal los que obran en cumplimiento de los deberes jurídicos y no así los que realizan una acción típica en cumplimiento de deberes morales, de cortesía o sociales, ¿verdad? Entonces no puede invocarse el cumplimiento de un deber social, de un deber moral o eh, de un deber de otra naturaleza que no sea un deber jurídico. Podríamos distinguir también entre los que llamamos deberes ciudadanos, por estar referidos a todos, y a los que en contraposición llamaremos deberes provenientes del ejercicio de un oficio o cargo, que están referidos únicamente a quienes desempeñen determinado cargo u oficio. De esto nos ocuparemos más adelante, dice el autor. Con respecto a los deberes legales, ¿quiénes tienen deberes legales? Por ejemplo, los ciudadanos tienen un deber legal de, em, de declarar cuando han sido testigos de la comisión de un delito. Una vez que se les cite y emplace, tienen dos obligaciones ahí. El deber de comparecer, ¿verdad? A la audiencia a que se les emplace. Y también el deber de decir la verdad. O sea, tienen un doble deber, el deber de comparecer y el deber de decir la verdad. Esos son dos deberes de los ciudadanos, ¿verdad? Que están establecidos en el Código Procesal Penal cuando han sido debidamente citados y emplazados por el receptor de un despacho. También hay obligación de comparecencia cuando lo cita el Ministerio Público, porque el Ministerio Público primero, antes de iniciar un proceso, abre un expediente administrativo, ¿verdad? Un expediente de investigación. Y entonces puede, y lo hace, citar a testigos, peritos, o a sospechosos de la comisión de un delito, ¿verdad? Y no es la primera vez que citan a alguien como testigo y después que ellos corroboran que ha participado en la comisión de un delito, bueno, puede ser que más adelante ya lo citen, pero en condición de imputado, en condición de imputado. Entonces ya la persona eh, eh, tiene derechos constitucionales, ¿verdad? A concurrir con un abogado o al derecho de la defensa.
¿verdad? Desde los primeros momentos, aún en sede administrativa. Entonces, ¿quiénes otros actúan en cumplimiento de un deber? En cumplimiento de un deber. Por ejemplo, los médicos que tienen su clínica, ¿verdad? Si reciben una persona baleada, una persona herida, pues obviamente que en este caso podrían darle una atención de emergencia, aunque una clínica privada no es un lugar para atender emergencias de esa naturaleza. Pero si dado el caso de que tuviera que hacerlo, por atender a una persona baleada, una persona que viene herida por arma de fuego, tiene la obligación de notificar a las autoridades. ¿Por qué razón? Porque puede ser alguien que ande huyendo de la justicia y que en lugar de... Es que la lógica es que una persona que esté herido de bala no vaya a buscar un médico privado, ¿va? Sino que va a un hospital público, una emergencia de un hospital, que es un lugar donde tienen o reúnen todas las condiciones, ¿verdad? Ahí están los especialistas, tienen medicina, tienen personal de las 24 horas y esa es su función, ¿verdad? Como la emergencia de los hospital escuela. En cambio, un médico pues puede atender a un paciente que está enfermo, qué sé yo, pero un baleado, entonces, bueno, ahí está la situación. Puede atender un parto también, pero es diferente, ¿verdad? A atender una persona que viene herida por arma de fuego. Ahí sí tiene la obligación de notificar a las autoridades para efecto de que las autoridades investiguen por qué esa persona o cuál fue la causa de esa lesión por arma de fuego. ¿Va? Em, entonces hay personas que sí tienen la obligación de denunciar, obligación de denunciar. Em, los deberes entonces pueden ser provenientes de un oficio como el deber que tienen los policías, los bomberos, la Cruz Roja, etcétera, etcétera, de actuar cuando hay situaciones de emergencia. Bueno, dice, uno de los más importantes y frecuentes casos en el cumplimiento del deber ciudadano puede dar lugar a una acción típica, pero no antijurídica. Es el testimonio dado en juicio cuando perjudica la fama de una persona. Vamos a ver. Si en cumplimiento de esta obligación un testigo brinda declaraciones que podrían ser consideradas injuriosas, un testigo, ¿va? Su acción, aunque típica, no sería antijurídica por estar cubierta por una causa de justificación. Sí, porque el testigo tiene obligación de decir la verdad. Sí, tiene obligación de decir. ¿Y qué pasa si miente? Bueno, incurre en un delito. ¿Y cómo se llama ese delito? El delito de falso testimonio. Es más, antes de que el testigo declare, ¿verdad? Recuerdan ustedes que se juramenta. ¿Quiénes son los que se juramentan en juicio? Testigos, peritos, Testigos, intérpretes, sí, los intérpretes también, y los traductores, ¿verdad? Que recuerden que todos ellos son auxiliares del tribunal, ¿verdad? Pero previo a que un testigo o un perito declaren, en el caso del perito, rinda su dictamen pericial, es sometido a un juramento, ¿verdad? Y se le pone su mano izquierda sobre la Constitución o sobre la Biblia. ¿Ah? la ¿Cuál es Constitución muchas veces. La Biblia. ¿Y por qué no la Biblia? Porque en Estados Unidos usan la Biblia. En Estados Unidos usan la Biblia. Entonces alguien que no sea, digamos, que sea ateo, no va a jurar, no va a querer jurar. ¿Verdad? Sí, es sobre la Constitución, definitivamente. Porque aunque sea una persona que no crea en Dios, en un ser supremo, sí debe creer en la Constitución, porque es la ley suprema, ¿verdad? Quiera o no quiera, ¿verdad? Eso no tiene elección. Entonces, con la mano sobre la Constitución y con la derecha, así en esta posición, ¿verdad? En esta posición. Se le pregunta, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro, ¿verdad? Ese es el juramento, que tiene que... Entonces, una vez que es juramentado, el juez le hace las advertencias,
¿Y cuáles son esas advertencias? Bueno, ya una vez que la persona es juramentada, entonces se le advierte que está obligado a decir la verdad y que si miente o si falta la verdad, será juzgado por el delito de falso testimonio en materia criminal, ¿verdad? Búsqueme ahí el código, búsqueme el delito de falso testimonio en materia criminal. Debe estar en los últimos artículos, porque es un delito que se comete en contra de la administración de justicia. A ver quién lo encuentra primero. 519. Léalo Andreina o Cabelin. El artículo 519, léalo. Abogado, yo no lo tengo a mano. ¿Quién tiene su código penal a la Yo mano? yo lo tengo, abogado. Yo lo tengo. Vaya, pues, léalo primero, Ana. Artículo 519. Falso testimonio. El testigo que en causa judicial falta a la verdad de su testimonio debe ser castigado con la pena de prisión de 5 a 7 años y multa de 100 a 400 días, con las mismas penas e inhabilitación especial de profesión u oficio, comercio o industria por tiempo de 5 a 10 años. Debe ser castigado los peritos, intérpretes, traductores y consultores técnicos que cometieron falso testimonio. Entonces, mire, ve, en primer lugar, los testigos, ¿verdad? Los testigos son juramentados y se les hace la advertencia. También los peritos, los intérpretes, los traductores y los consultores técnicos. Ya sabemos quiénes son los consultores técnicos, ¿verdad? Que dijimos que eran los peritos de la defensa, que no se les llama peritos, sino que es, aunque sí lo son, ¿verdad? Porque son expertos también. Consultores, lo mismo. Sí, los consultores son los peritos de la defensa. Es decir, pero no se les llama peritos, porque los peritos son generalmente del Ministerio Público, son peritos oficiales, ¿verdad? A los peritos de la defensa se les denomina consultores técnicos, porque también son expertos, pero no trabajan con el Estado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces ahí los honorarios se los debe pagar el interesado, mientras que los peritos oficiales reciben un sueldo del Estado. Y se les juramenta desde que toman posesión de su cargo como peritos oficiales, todos ellos adscritos al Ministerio Público, ¿verdad? En cambio, a los otros sí hay que juramentarlos por el hecho de que son profesionales independientes, ¿verdad? Pero que son expertos en un área determinada. Entonces, a todos ellos se les hace las advertencias. ¿Y cuál es la pena? Se dice, bueno, se les advierte de las penas de falso testimonio en materia criminal, ¿verdad? Que es de 5 a 7 años y multa de 100 a 400 días. Y eso ya queda advertido, ¿verdad? Entonces tiene compromiso con la verdad el testigo. Dice acá, su acción, aunque típica, no sería antijurídica. ¿Por qué no es antijurídica? Cuando el testigo declara sobre un hecho sobre el cual quizá ha ofendido a una persona. ¿Por qué no sería una acción? No sería una injuria. O, mejor dicho, ¿qué causa de justificación o de exclusión de la responsabilidad es la que usted va a invocar en defensa del testigo? Sería un cumplimiento de un deber legítimo del testigo de rendir una declaración en juicio. Él comparece y también declara diciendo la verdad bajo juramento, ¿verdad? Claro que si miente, están las penas de falso testimonio que las acabamos de leer. Y si dice la verdad y esa verdad ofende a alguien, entonces la acción sería típica, pero no sería antijurídica. ¿Por qué? Porque está cubierta por una causa de justificación, que es actuar en cumplimiento de un deber. ¿Y dónde establece que los testigos tienen la obligación de comparecer en juicio? Bueno, eso lo dice el Código Procesal, ¿verdad? El Código Procesal Penal.
El Código Procesal Penal habla de que toda persona o ciudadano que haya sido testigo o que sea testigo de la comisión de un delito tiene la obligación de declarar en juicio. Pero claro, esa obligación es a partir del momento en que lo cita el tribunal. Porque si es testigo, pero no lo han citado. Pero si ya lo citó el tribunal, tiene que comparecer y decir la verdad. Vamos a ver si encuentro lo. Artículo 226, ¿tienen en su Código Procesal Penal ahí? El procesal. Lo voy a leer yo, pues. Artículo 226 del Código Procesal Penal. Deber de testificar. Todos los habitantes del país tienen la obligación de atender las citaciones que les libren los órganos jurisdiccionales para declarar lo que sepan sobre un delito. Se excluyen únicamente los absolutamente incapaces y las personas a quienes se refieren los artículos siguientes. Hay personas que están exentas de declarar. Vamos a ver, no están obligados a comparecer. Bueno, no están obligados a comparecer, pero hay unos que están que si bien es cierto, no están obligados a comparecer al tribunal, pero sí a declarar. Entonces, estos son los altos funcionarios del Estado. Por ejemplo, que se le pide la declaración a un ministro, al mismo presidente de la República, a un secretario de Estado, a un ministro, a un magistrado de la Suprema. Ellos no tienen obligación de concurrir a un citatorio de un juez, porque son altos funcionarios, ¿verdad? Y entonces, pero no están exentos de declarar. Sí de comparecer, entonces, ¿cómo hacen llegar su declaración? Esto es lo que dicen. Las personas a que se refieren los numerales anteriores rendirán la declaración en su casa de habitación. Entonces, los funcionarios tienen que ir a la casa de habitación o a la oficina del presidente, a la oficina del ministro, a la oficina del magistrado. Los diputados. También, dice, los diputados al Parlamento, los magistrados a la Corte Centroamericana, el arzobispo, los magistrados, pero vamos a ver, los diputados del Congreso Nacional también. Dice, se les toma su declaración en su casa o en su oficina, previa cita o por oficio. Entonces ahí es el funcionario el que se desplaza a tomarle una declaración allá, en su casa o en su oficina. La declaración deberá producirse dentro de los 2 días siguientes a la fecha de la solicitud. Las partes personadas en el procedimiento serán citadas y podrán asistir a la recepción del testimonio y formular en el acto las preguntas que no sean declaradas inadmisibles por el juez. Bueno, ellos pueden renunciar a ese trato especial, ¿verdad? Pueden decir, no, yo renuncio y voy a concurrir, ¿verdad? Puede renunciar a ese privilegio, ¿verdad? Los diplomáticos acreditados ante el gobierno de Honduras también están exentos de comparecer. Pero hay personas que no están obligadas a declarar. ¿Quiénes son? No están obligados a declarar, aunque sí a comparecer el cónyuge o compañero de hogar o los parientes del imputado dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. El adoptante en causa instruida contra el adoptado y viceversa, y el guardador en causa instruida contra el pupilo y viceversa. ¿Por qué será que el cónyuge no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, de su pareja? Fíjense que se han dado casos donde la mujer, vaya, pues un caso concreto, la mujer denuncia a su marido, lo denuncia por violencia intrafamiliar, que es un delito, ¿verdad? O maltrato, ahora se llama maltrato familiar. Bueno, lo acusa, lo denuncia, ¿verdad? Entonces, ya cuando le toca ir a declarar, dice, no voy a declarar, porque se le advierte, se le dice, según el artículo 228, usted está exenta de rendir una declaración porque el denunciado es su esposo o su compañero de hogar, ¿verdad? Entonces ella puede decir, bueno, me abstengo. Puede ser que se hayan reconciliado, qué sé yo, o hayan llegado a un acuerdo de retirar la acusación, etcétera, etcétera, que es lo que Por eso algunas después veces. hay tantos feminicidios.
¿Cómo dice? Que por eso después hay tantos femicidios, Leo, porque retiran las denuncias cuando denuncian a sus agresores y después quedan Sí, muertos. sí, pero aquí en este caso no es que están retirando la denuncia, sino que em, la denuncia siempre está admitida, ¿verdad? Pero ya ha llegado el momento, ya no declaran en contra de él. Dicen, me No, abstengo de declarar y entonces no se confirma la denuncia. la Así agresión. pasó la agresión. Así pasó en un caso de una muchacha que el hombre, fíjese que ella en la zona rural, allá por el Lempira, por Gracias Lempira, en una aldeíta de esas, el hombre no sé por qué razón sería que andaba ebrio, ¿verdad? Pero la golpeó con el machete. O sea, con el machete no le dio con el filo, pero sí le dio con la parte plana del machete, ¿va? Y le golpeó La dura del machete. sí, con la hoja del machete, pero desenvainada. O sea que hubo peligro también de muerte, ¿verdad? Porque un machete, ¿verdad? Pero la situación es que la señora enojada va a poner la denuncia. Viene el policía, ¿verdad? Y va a detener al muchacho, se lo lleva preso, pero ya ha llegado el momento de la audiencia, ella dice que no va a declarar contra él. Y solo estaba la declaración la denuncia que puso, la prueba, ¿va? La denuncia que puso donde dijo que lo había maltratado con machete y todo eso. Cuando fue al médico, que le hicieron la evaluación del médica en medicina forense, donde aparece que tenía golpes en la cara y en la espalda, con un objeto romo. El objeto romo puede ser una piedra, un palo, o como en este caso, que fue con la hoja del machete, ¿va? No le dio con el filo, sino que con la hoja. Bueno, y entonces, y la señora se abstuvo, pero el tribunal siempre lo condenó. Lo condenó con la denuncia, lo condenó con el dictamen de medicina forense donde aparecían las lesiones y lo condenó con la declaración del policía. Con estas tres pruebas, porque ella no quiso declarar en contra, ya se habían reconciliado, ¿verdad? Eso es lo que dice Isi, ¿verdad? Que muchas veces sucede eso, la mujer perdona y luego pasan cosas más graves, ¿verdad? Bueno, la situación está así. Entonces, hablamos de cumplimiento del deber en estos casos, por ejemplo, en el caso del testigo, en el caso del deber de denunciar, como dije anteriormente, los médicos tienen la obligación de denunciar, el deber de impedir la comisión de determinados delitos y la obligación de detener a un delincuente infragante, el deber del policía de actuar, ¿verdad? Em, el deber de detener a una persona, aún sin orden judicial, cuando la persona haya sido encontrada cometiendo en flagrancia, ¿verdad? Flagrancia es que la persona en el momento en que está cometiéndolo o inmediatamente después, un ciudadano común puede practicar una detención, ¿verdad? Pero no está obligado, no está obligado, porque la ley a quien obliga a capturar es al policía. Pero el ciudadano puede capturar, pero no es para hacer justicia con su propia mano, sino que para ponerlo inmediatamente a la orden de la policía. Cuando hablamos de cumplimiento de un derecho, entonces observe, se dice, ¿quién actúa en legítimo ejercicio de un derecho? Dice, esta eximente se diferencia del cumplimiento del deber en que en ella lo que existe es una facultad que puede ejercitarse o no según decisión del titular, en tanto que en el cumplimiento de un deber el sujeto carece de alternativas para actuar de una manera distinta. O sea que cuando es el cumplimiento de un deber, como lo establece la ley, él no puede elegir si lo cumple o no. Pero en el caso del cumplimiento de un derecho, sí puede elegir se cumple o no. El Código de Familia dice que autoriza a los padres para corregir moderadamente a sus hijos, incluso darle
su castigo físico, ¿verdad? Que ya la mayoría de los papás no lo hacen, la verdad. No lo hacen, ¿verdad? Pero fíjese que en tiempos anteriores, bueno, todavía a mí, ¿verdad? Cómo me educaron mis papás eran muy estrictos y por con nada le dan su buen castigo físico. No sé si usted se acuerda, Iris, y cómo nos educaban nuestros padres, que eran muy estrictos, ¿verdad? Y la ley nunca metió preso a un papá por castigar a un hijo, salvo que se excediera, que hubiera exceso, ¿verdad? Pero los papás sí tienen la obligación de castigar moderadamente a sus hijos y tienen la facultad o la ley, un deber legal de corregir a sus hijos. Dígame, Jamie. Buenas tardes. Creo que antes había un poco como de desconocimiento, ¿verdad? No había mucha tecnología, entonces yo creo que eso en parte es lo que ha venido como a arruinar esta situación, porque ahora como ven tanta cosa, entonces los padres no pueden castigar. No, ya no Igual castigan. en las escuelas también se les habla de maltrato y todo eso, ¿verdad? Ni quiera Dios Y que un pues uno entiende las profesor cosas, castigue a un alumno. Ni quiera Dios, lo mete sí, preso. uno entiende las cosas a conveniencia. Así es, sí, así que en mi tiempo todavía los profesores le podían dar un reglazo a un estudiante, aunque le dejara el morete. Y Sí. más bien cuando el niño le contaba al papá, el papá lo volvía a macanear y le decía, Ex. está bien. ¿Por O qué sea no que te dieron más no, duro? Me decían. así es, sí. O sea que nunca le quitaban la autoridad al maestro, porque en la clase el maestro tenía toda la autoridad. Pero de un momento para acá, pues esas cosas ya no se hacen. No es que sean buenas, pero sí tienen facultades para hacer eso. Entonces los padres sí tienen la facultad, tienen el derecho y tienen el deber y además el derecho de corregir a sus hijos, ¿verdad? Porque el Código de Familia sí lo establece. ¿Y cuáles son los derechos y deberes que nacen del matrimonio? Alimentar a los hijos, velar por su educación. Así son los deberes y derechos que le concede la patria potestad, que es, por una parte son deberes y por otra parte son derechos. Bueno, también hablamos del ejercicio legítimo de un oficio, que estábamos hablando, por ejemplo, de un oficio o profesión. La profesión de la Abogado, pero medicina, la profesión del derecho, la profesión del abogado, la profesión del maestro. Dígame. estaba leyendo justamente lo de la potestad y en el artículo 191 del Código de Familia dice que queda prohibido a los padres o encargados utilizar el castigo físico. Pero exceso, lo que castiga es el exceso, Ajá. ¿verdad? Pero no pueden castigar a un padre Como por corregir a sus hijos, a menos de que se exceda. Porque ahí mm, sí. Se llama Que maltrato por transgresión. trato por trato de esto. Según la ley del Código de la Niñez y de la Adolescencia, sería maltrato por transgresión. Y eso es una, se le aplica sanciones a los padres cuando castigan excesivamente a los hijos. Como el caso de una menor abogado que hubo que tenía 2 niñas que le había quemado la manito, creo, a una, Ah, vaya, porque eso ese es es crueldad. trato cruel, Sí, ¿sí? claro que sí. Sí, eso no lo autoriza la Pero ley. igual creo que a ella no se le imputó nada porque ella también era menor de edad. Ah, la mamá era menor de edad también. Era Bueno, menor de edad. estamos bien entonces, estamos bien. Ahora vamos a ver. Les voy a poner un caso. Es un caso un poco complicado. Vaya, suponiendo que estamos en una situación de pandemia y muchos pacientes entran graves a la emergencia de una clínica o de un hospital. Hay personas que están, digamos, muy graves, que están conectadas a una máquina de respiración artificial. Y otros que están graves y están esperando utilizar la máquina.
¿verdad? Si el médico deja de atender un paciente por atender otro que está más grave, y el paciente se le muere por estar atendiendo a otro, incumple algún deber, puede ser acusado de incumplimiento de un deber. No. Bueno, Se le murió un paciente por pero, no recibir atención médica. pero Pero no es ¿cuál estaba culpa más de este grave? sistema El precario, médico valoró, creo que el Vaya, médico valoró la condición de cada paciente. Si ajá, cuál sí, era más viable salvar. sí. Ajá, y si tiene que decir, Se frizó el abogado. he perdido la... Entonces, la pregunta del millón es si él falta a sus obligaciones o puede ser deducida alguna responsabilidad del médico por atender a unos pacientes y a otros no. ¿Y qué pasa si un paciente se le muere en esas condiciones? Lo que pasa es Osman que, le tiene abogado, levantada la mano, dígame. es que lo que pasa es que, fíjese que yo siento es que mi esposo es médico, ¿va? Y yo siempre le hacía esa pregunta, ¿va? Por ejemplo, en UCI me decía, mira, me dice, a los que ya no le dan esperanza, que solo están esperando, les ponen ventilación manual, que es con una cosa, que lo están apretando, y eso es cruel, abogado, porque es un médico, bueno, no son médicos, sí, es un médico interno, digamos, el estudiante, que está toda una noche bombeando con una mano, pero ya se sabe porque es el derecho de que no le pueden quitar la vida, ¿va? Es un servicio y intuban o le ponen ventilación mecánica a los que tienen alguna esperanza de recuperarse, pues. Pero ya es una decisión de acuerdo al estado de cada quien, pues, y así se toman las decisiones, pues. Yo como familiar, yo desearía, pues, que ya nos pasó ahorita a un amigo de la familia que tenía un aneurisma y él no salió mal de la operación. Y nosotros inclusive nos movilizamos a ver si conseguíamos un ventilador mecánico, lo conseguimos, pero cuando lo conseguimos más bien ya había fallecido, pues, porque él ya estaba en malas condiciones, pues, él estaba con respiración Un manual, deterioro. en deterioro, sí. Entonces, Entonces, yo siento que no hay ninguna responsabilidad porque de acuerdo a la criticidad de cada quien, el médico analiza, ok, ese se puede recuperar, este no, yo sé, y la conciencia de cada familiar, pues que es bien difícil. sí, la familia no va a comprender, ¿verdad? Es decir, usted Ujú. prefirió atender al que tenía dinero, al más rico, qué sé yo, y empiezan a hablar de clases sociales o cuestiones de política o preferencias, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el médico puede dejar de cumplir el deber con respecto a unos para salvar, para cumplir su deber con respecto a otros, dependiendo de criterios médicos. Ujú. Tiene que haber un Abogado, criterio suena, médico, ¿verdad? perdón, suena inhumano, pero es algo lo que vivimos ahorita con la pandemia del COVID-19. Lo Sí. vivimos bastante el personal de salud y tocó valorar qué paciente tenía mayor posibilidad y cuál conectar a un ventilador. Así es, se tienen que tomar, desafortunadamente se tienen que tomar decisiones, pero lo importante es que sean por criterios médicos. Por ejemplo, hay personas que tienen una esperanza de vida, otras que no, y el que no tiene esperanza de vida, entonces le quitan la máquina para conectar a otro paciente que sí tiene una esperanza de vida. Entonces, pero ahí no se puede juzgar al médico, porque hay un estado de necesidad. Esa sería la solución del caso, ¿verdad? Incumplió con respecto a uno o dejó de cumplir su deber con respecto a unos para salvar la vida de otros que tenía mayor esperanza de vida, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa. Imagínense que tienen como ventiladores. Y entonces esos pocos ventiladores tienen que ponerlos en pacientes que tienen esperanza de vida, que se pueden salvar. Entonces no los pueden acusar, entonces el médico, la única manera de poder salvar su responsabilidad al no defender la vida de un paciente para salvarla a otro es como un estado de necesidad. Es un estado de necesidad. Porque igual cumplimiento porque es que lo que pasa es que la vida de todos vale igual.
¿Sí o no? La vida de un joven, la vida de un viejo, la vida de todo, la vida de todos vale igual. Pero a la hora de la hora, los criterios de selección son los que prevalecen en una emergencia. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar. Nos veríamos